Generalmente el límite de la patrología latino-occidental se pone en la muerte de San Isidoro de Sevilla, acaecida el año 636. De hecho, San Isidoro es definido como el último de los padres occidentales. Sin embargo, también existen partidarios de extender este periodo, como Domínguez del Val, experto en la época del siglo VII, que dice que los límites de la patrística española están señalados más bien por la invasión árabe, el 711, o al menos por San Isidoro y sus discípulos, cuyo ciclo terminaría el año 690 aproximadamente, con la muerte del escritor más fecundo de la España visigoda, que es San Julián de Toledo, también en palabras de Domínguez del Val. No quiero entrar en la discusión sobre cuál es la fecha límite de la patrología occidental. Sin embargo, voy a presentar un autor que de algún modo se encuentra inmerso, involucrado en esta discusión, que es San Julián de Toledo. Por lo menos a su favor podemos decir que es un autor que recibió un influjo de San Isidoro de Sevilla y que por lo mismo de algún modo es un puente de unión con el periodo precedente. La exposición la hago en 5 partes, son 5 apartados. En primer lugar, quiero hablar de la iglesia toledana visigoda. En segundo momento, quiero hablar del contexto teológico. En tercer lugar, de San Julián de Toledo como tal, para luego entrar en el Prognostico Futuri Seculi y concluir con algunas reflexiones finales. Un momento importante para la iglesia toledana, la iglesia visigoda toledana, es el año 587 con la conversión de Recaredo. Aquí he querido citar un texto extraído de la Historia Francorum de Gregorio de Tours, que nos narra ese evento tan importante para la iglesia de España de ese periodo. ¿No? Et accepto signaculo beate crucis, un chrismatis uncione, creditide Dominum Iesum Christum Filium Dei, e qualem Patri cum Spiritu Santo, regnantem in saecula saeculorum. Amén. Se trata de la profesión de fe católica que unifica la fe en España y que permite al mismo tiempo una mayor unidad entre sus pobladores, lo que le dará también más fuerza al reino visigodo en España. Por lo que se refiere a esta iglesia visigoda española, podemos decir que tiene unas características particulares que de algún modo la distinguen de otras zonas geográficas europeas. Por una parte, hay una especial atención a la formación del clero. Y aquí me permito citar a San Isidoro de Sevilla en las sentencias, que dice que sacerdotis predicatio operibus confirmanda est ita ut quod docet verbo instruat exemplo. En ese sentido, las escuelas episcopales tenían la función de preparar a los alumnos no solo en el campo doctrinal, sino que también debían ayudarles a alcanzar una vida digna de su ministerio. Y así el Concilio IV de Toledo indica, por ejemplo, la vida común como un medio para vivir con fidelidad el celibato. Y de algún modo se transforma en costumbre de esa época elegir a los sacerdotes de entre los monjes, porque eran considerados espiritualmente mejor preparados para recibir la dignidad sacerdotal. Este gran esfuerzo por la formación del clero de la iglesia visigoda permitió a la iglesia española en ese periodo contar con hombres ilustres que descuellan en el ambiente cultural y eclesiástico europeo de la época, de la mitad del siglo VI, los primeros 50 años del siglo VII. El mismo Isidoro de Sevilla, San Braulio de Zaragoza, San Eugenio de Toledo, San Fructuoso de Braga, San Ildefonso de Toledo, San Julián de Toledo, son algunos de estos nombres importantes. Y la floración de hombres santos y eruditos dio origen también a una tradición que es muy importante para la iglesia visigoda de ese siglo, que es precisamente la tradición conciliar, ¿no? Son los monumentos quizás más elocuentes de la formación de este clero y
de la solidez doctrinal del clero español, de la Iglesia española de esa época, ¿no? En la Hispania visigoda se celebraron 28 concilios, ¿no? Algunos generales y otros solo provinciales. En Toledo se reúnen 18, conformando pues, así el núcleo de todas las asambleas sinodales realizadas en la España visigoda. Sin ser concilios de carácter universal, son considerados como documentos dogmáticos de particular importancia en cuanto reflejan con profundidad y claridad, especialmente a través de sus símbolos, la fe de la Iglesia universal. Otro aspecto a destacar de la Iglesia visigoda del siglo VII es que era una iglesia bien organizada, pero al mismo tiempo centralizada. Quizás un elemento precisamente que permitió mantener y llevar adelante con éxito esta tradición conciliar de las que veníamos hablando es precisamente la centralización de la Iglesia visigoda, particularmente en torno al primado de Toledo. Esta centralización fue una centralización progresiva que tiene diversos motivos hasta llegar al año 681, el 12º Concilio de Toledo, en que se reconoce al obispo de Toledo el carácter de primado, ¿no? A ese obispo, el obispo toledano, se le concede la facultad para juzgar sobre la idoneidad de aquellos que han de ser elegidos por el rey para obispos de las sedes vacantes y la consagración de los mismos. Se rompe con ello una tradición que había regido por muchos años, hasta ese momento, por lo que eran los metropolitanos, los que tenían esta función. Según la nueva normativa, una vez que eran consagrados los nuevos obispos por el metropolitano de Toledo, tenían el deber de presentarse al propio metropolitano provincial en un plazo de no superior a 3 meses. Entonces había una organización centrada en Toledo. Esto también provocó una cierta tendencia al nacionalismo, ¿no? No son pocos los que afirman que si no se llegó a una iglesia del todo independiente en la España visigoda del siglo VII, fue prácticamente por la invasión de los musulmanes el año 711. Ciertamente no todos comparten esta opinión, pero sí se debe resaltar un cierto apego a una visión centrada en lo que es la Iglesia española, aunque no quiere decir que esta iglesia no aceptara la Iglesia de Roma o no aceptara la fe de la Iglesia universal. Otro aspecto importante a considerar es el contexto teológico en el cual se encuadra San Julián de Toledo. En general podemos decir que los siglos sexto, del siglo VI al siglo VIII, es un periodo en general de decadencia, ¿no? Sobre todo si se pone en relación con los grandes padres del siglo de oro, los padres del siglo V, ¿no? Se debe añadir, por ejemplo, que la organización institucional de la formación sacerdotal en este periodo estaba dando los primeros pasos, ¿no? Pues durante los siglos precedentes no se había realizado un trabajo sistemático. Y la Iglesia española, que ya iba un poco adelantada en esta organización de la formación del clero, fue una iglesia que produjo grandes pensadores, autoridades desde el punto de vista doctrinal, como hemos visto anteriormente. No faltaron en este periodo también hombres de enorme talla cultural y teológica. Sería erróneo decir que fue un siglo o fueron siglos perdidos, ¿no? Hay grandes obras, grandes autores también en este periodo. Una cosa importante, un aspecto importante a destacar es el método teológico usado durante estos siglos. Por una parte, creo que es importante la búsqueda de la seguridad dogmática, ¿no? De hecho, se puede decir que los autores de este periodo se sienten orgullosos de que al leer sus libros sea también una cierta relectura de las obras de los santos padres. Por eso la argumentación teológica está basada en la escritura
y en la interpretación ofrecida por los padres. Y desde aquí nacen los florilegios, las colecciones, que ya tenían una cierta importancia, un cierto recorrido en los siglos anteriores, pero que aquí adquieren un especial valor, como veremos con el Pronóstico Futuri Secoli de San Julián. Es interesante ver que muchas veces resulta difícil establecer una frontera entre lo que es copiado y lo que es propio. No existían las comillas, por ejemplo, los procedimientos eran muy variados, pues se hacían copiando extractos de las obras de los padres. También faltan las referencias explícitas. Pero esto no quiere decir que no haya habido, más aún, había una gran intención de recoger la enseñanza de los autores precedentes para poder transmitirla con fidelidad a la posteridad. Y en este contexto nacen y se desarrollan las autoridades dogmáticas, ¿no? En este periodo se desarrolla quizás con mayor fuerza el concepto de autoritas, ¿no? Ligado desde la antigüedad clásica a la idea de una paternidad, autoridad, especialmente en el ámbito de la enseñanza. En esta línea se debe colocar el Decretum Gelasianum de Librius Recipiendis et non Recipiendis, ¿no? Pero en modo particular, en este momento se destaca la figura de San Agustín como una de las autoridades más importantes de la Iglesia de ese periodo. Es un punto de referencia. Un ejemplo claro es el mismo Pronóstico Futuri Secoli, que contiene 111 citas de San Agustín, ¿no? Se puede decir que después de Agustín, en la última patrística y en la primera y la gran escolástica, las fuentes principales de la teología fueron dos: la Sagrada Escritura y los escritos del doctor de Hipona. El uso de la Biblia, pues la Biblia era usada ciertamente como la principal fuente de inspiración en la argumentación dogmática, pero incluso en los textos exclusivamente escriturísticos, la garantía de la correcta interpretación proviene de las citas de los Santos Padres, ¿no? También aquí se busca que sea una interpretación bíblica adecuada, y esta interpretación bíblica adecuada la garantizaban los padres de la Iglesia. Este es el contexto en el que nace, crece, se desarrolla nuestro autor San Julián de Toledo. Para conocer la vida de San Julián de Toledo es obligado comenzar por la Vita Eulogium, escrita pocos años después de su muerte por el obispo Félix, ¿no? Su segundo sucesor en la sede de Toledo, que reinó entre el 693 y el año 700. En ella, pues no ahorra palabras de elogios hacia este grande teólogo, grande obispo de la Iglesia española. Cito algunas palabras que vienen precisamente de la Vita Eulogium. Fue un hombre lleno de temor de Dios, de suma prudencia, buen consejero, eminente conocedor de lo bueno, muy dado a las limosnas, prestísimo ante la necesidad de los miserables, piadoso ante la humillación de los oprimidos, discreto en sus intervenciones, diligente en la solución de los asuntos, imparcial en sus juicios, indulgente en la sentencia, singular promotor de la justicia, laudable en las contiendas, siempre en oración, admirable en la proclamación de las alabanzas divinas. Esta es la presentación que hace Félix de Toledo sobre San Julián de Toledo. Sin lugar a dudas, San Julián fue un hombre formidable, ¿no? Fue pastor de almas, pero al mismo tiempo profundamente inmerso en los acontecimientos políticos y sociales de su tiempo. Es una de las figuras realmente más complejas del siglo XX. En cierto sentido, en su vida confluyen diversos factores de la época en movimiento que le tocó vivir, esa época de transformación. Nació en Toledo hacia el año 642. De joven quiso entrar en la vida monástica junto a su amigo Gudila. Sin embargo, ingresó en el clero secular, recibiendo las órdenes menores en torno al año 667. De acuerdo a la Continuatio Hispana, Julián era de origen judío, aunque no lo era de primera generación, porque recibió el bautismo de infante
y también una formación cristiana desde niño. Fue educado bajo la dirección de Eugenio, obispo de Toledo, tal como él lo afirma en el Prognostico Futuri Seculi, y luego lo asegura también al inicio de la vida Félix. De este poeta y teólogo erudito también, Eugenio de Toledo, recibirá la instrucción indirectamente el influjo del gran Isidoro, ¿no? Hombre de ingenio perspicaz, sumamente hábil para toda clase de negocios, destaca de modo particular en su preparación teológica. De acuerdo con el testimonio de Félix, subió a la sede de Toledo poco después de la muerte de Budila, sucediendo como primado a Quirico. Fue consagrado obispo el 20 de enero del año 680 y en su condición de primado no solo guió a la grey de su rey, de su diócesis, sino realmente a toda la iglesia hispana. Murió en Toledo el domingo 6 de marzo del año 690. Vivió una época intensa, 10 años como arzobispo, entre el 680 y el 690, momento de su muerte. San Julián era un hombre erudito. Hay puntos que podríamos considerar, porque se discute, ¿no? Algunos puntos oscuros sobre el modo como San Julián intervino en la vida política también de su época. Sin embargo, no cabe duda de que era un verdadero sabio, ¿no? No le son ajenas ni la filosofía, ni la historia, ni la poesía, ni la escritura, ni la teología, cuya tradición patrística conocía muy bien. En efecto, en sus obras hay citas de Agustín, de Ambrosio, de Hilario, de Eusebio de Cesarea, de Tajón, de Isidoro, de Ildefonso, de Orígenes, etc. Por lo tanto, era un gran conocedor de la teología precedente. Su obra ciertamente es menos voluminosa y enciclopédica que la de San Isidoro, pero probablemente lo supera en profundidad teológica. Eso no es solo una opinión mía, sino que en esta opinión confluyen diversos autores, ¿no? Una profundidad que quedó reflejada en la precisión dogmática, por ejemplo, de los concilios de Toledo dirigidos por él, y destaca también en el modo inteligente en el que usa las fuentes al tratar algunas doctrinas complicadas, en la composición de las obras y también en la manera como él explica los contenidos que debe tratar. La obra de San Julián de Toledo, ciertamente, como hemos dicho, es menos amplia, menos voluminosa que la de San Isidoro de Sevilla. Sin embargo, tiene algunas obras de particular interés. Historia Guambe Reyes e Rebeliones Paulias versus Guamba, que es una obra histórica, definida como una de las obras redactadas en el mejor latín de su tiempo. También está el de Comprobaciones Sextetatis, el Apologeticum Fidei de Tribus Substantis in Christo Manentibus, Pseudo-Apologeticum de Tribus Capítulos, escritos entre el año 683 y el año 689. El Antiqueminum, Sui Liber de Diversis, que tiene una fecha incierta, otros textos que no voy a leer aquí, y en particular el Prognosticum Futuri Seculi, escrito el año 688, que sería su obra más importante. Y entramos directamente al Prognosticum Futuri Seculi. Hablaremos de la elaboración, cómo fue elaborado, de las fuentes, de la estructura y contenido fundamental, del Prognosticum Futuri Seculi y el desarrollo posterior, especialmente en el ámbito de la escatología, y también de algunos temas, la relación del Prognosticum Futuri Seculi con algunos de los temas actuales tratados en el ámbito de la escatología. Por lo que se refiere a la elaboración del Prognosticum Futuri Seculi, este nace como fruto de una conversación entre San Julián de Toledo y San Hidalgo de Barcelona, obispo de Barcelona. Sucede el Viernes Santo del año 688, los dos obispos frente al fuego, así lo presenta el mismo San Julián en el prólogo del Prognosticum Futuri Seculi, comienzan a dialogar, a preguntarse sobre diversos temas, hasta que llegan a un tema que
que les atrae su atención y es precisamente la situación de las almas entre la muerte y la resurrección. En torno a este tema, a esta pregunta, ¿qué sucede a las almas entre la muerte y la resurrección? En torno a este tema, luego se delinean otra serie de preguntas. Y al preguntarse sobre la situación de las almas entre la muerte y la resurrección, al mismo tiempo dicen, bueno, hablemos también de qué sucede en la muerte, porque la muerte también es un misterio. Y así surgen dos libros. El primer libro tratará sobre la muerte, el segundo libro tratará sobre la situación de las almas entre la muerte y la resurrección. Y nace así un tercer libro, que es sobre la resurrección de los cuerpos. Es decir, muerte, estado intermedio, estado de las almas separadas del cuerpo después de la muerte, antes de la resurrección, y la resurrección. El modo como fue redactado este texto es particular. Los obispos hicieron una serie de preguntas en torno a estos tres temas centrales que buscaron responder valiéndose precisamente de la enseñanza de los padres precedentes. Así encontramos que el Prognostico Futuri Seculi es una especie de florilegio o centón que recoge la enseñanza, vas respondiendo a diversas preguntas, de los padres de la Iglesia precedente. Ahora, así tenemos que las fuentes están basadas en la de doctrina mayor, es decir, se basa en las respuestas a las preguntas planteadas en torno a estas temáticas, se basan en la doctrina de los mayores. Tiene 177 citas patrísticas que están hilvanadas, presentadas con diversos comentarios elaborados por el mismo San Julián de Toledo, que no son muy amplios, pero que al mismo tiempo le dan una particular organización a los textos. Entre los padres citados, ciertamente el más importante es San Agustín, pero también está Gregorio Magno, Julián Pomerio, Cipriano, Isidoro de Sevilla, Jerónimo, Juan Casiano y Orígenes. El segundo libro, el primer libro del Prognostico Futuri Seculi, es sobre el origen de la muerte. Aquí digo solamente las temáticas generales que trata el libro. Habla sobre el origen de la muerte, que para Julián está claro que es el pecado original, de la naturaleza de la muerte, que define como la separación de alma y cuerpo, del temor cristiano ante la muerte, de la sepultura, cómo se debe cuidar la sepultura de los seres queridos, y también de los sacrificios que se pueden ofrecer por los difuntos. Por lo tanto, en torno al tema de la muerte, trata unas temáticas que son esenciales a la visión cristiana sobre la realidad de la muerte. En el segundo libro, que es sobre la suerte de las almas de los difuntos entre la muerte y la resurrección, pues habla de la pervivencia del alma, por lo tanto, de la inmortalidad del alma. Cómo se encuentran las almas, cuál es el estado de las almas entre la muerte y la resurrección. Dice que las almas reciben una retribución, inmediatamente después de la muerte. Algunas van al paraíso, que tienen una situación particular, otras pasan por el fuego del purgatorio y otras también van al infierno. El tercer libro, que habla de la resurrección de los cuerpos, parte de la segunda venida de Cristo, ¿no? La resurrección de los cuerpos, para que haya resurrección de los cuerpos, debe venir Cristo. Y habla precisamente cómo será esta resurrección de los cuerpos, cómo serán los cuerpos de la resurrección. Habla del juicio final, y al hablar del juicio final distingue entre el juez y el juicio, y también de cuál será la situación después del juicio donde todo llegará a su plenitud. Por lo tanto, el Prognostico Futuri Seculi es una primera síntesis, y así es definida por diversos libros de escatología, la primera síntesis completa de una visión sistemática y orgánica de la escatología cristiana. Esta obra, que es relativamente breve, tuvo una particular importancia en el desarrollo posterior. De hecho, es interesante que se conservan aún 153 códigos medievales del Prognostico Futuri Seculi. Y esta obra, a su vez, tuvo un influjo
no menor en el desarrollo y la estructuración de la escatología posterior. Por ejemplo, podemos encontrar referencias muy explícitas en el De Trinitate de Alcuino, en el De Sacramentis de Hugo de San Víctor, en las sentencias de Pedro Lombardo, y a través de las sentencias de Pedro Lombardo, algunas citas que vienen del Prognostici Futuri Secoli o a través del Prognostici Futuri Secoli en el mismo suplemento de Santo Tomás de Aquino. La principal contribución de San Julián a la escatología cristiana ha sido precisamente esa primera sistematización. Por eso, de algún modo, como decía, es concebido como el primer tratado de escatología cristiana. Pero también el modo como organiza la escatología en un modo histórico salvífico, muerte, estado intermedio, resurrección final, que implica la segunda venida de Cristo, da un lugar a la escatología intermedia. Y al interno de esta escatología intermedia, del alma separada del cuerpo después de la muerte y antes de la resurrección, le da un lugar también al tema del purgatorio. De hecho, algunos autores definen, como Jacques Le Goff, dice que San Julián de Toledo es uno de los padres de la doctrina del purgatorio. Es un error decir que San Julián creó el purgatorio. San Julián lo que hace es recoger la doctrina precedente sobre este tema y exponerlo en un modo sistemático. Particularmente se refiere a San Agustín. Esta obra del siglo VII, del Prognostici Futuri Secoli, puede tener una particular actualidad, porque conviene volver, por ejemplo, al modo como San Julián hace la hermenéutica de los textos bíblicos, apoyado ciertamente en padres precedentes. No es siempre una hermenéutica literal que hace de los textos bíblicos que hablan sobre las realidades últimas. Como sabemos, el tema de la hermenéutica de los textos bíblicos que hablan sobre las realidades últimas es un tema actual, lo mismo que la hermenéutica de las mismas afirmaciones dogmáticas sobre escatología. Por lo tanto, convendría, y creo que es importante destacar, que también tiene una actualidad en este sentido. Otro aspecto que toca en modo detallado San Julián en su libro es el tema de la muerte, sobre el origen de la muerte, basado en el pecado, pero da una adecuada explicación, y sobre el concepto mismo de muerte, que para algunos autores contemporáneos de escatología, pues crea una cierta confusión. Ciertamente, el mismo estado intermedio ya viene tratado por San Julián, de hecho, es el origen del Prognostici Futuri Secoli, la pregunta sobre el estado intermedio. Por otra parte, es de destacar que si uno lee con atención este pequeño opúsculo, esta pequeña obra, encuentra que la antropología que presenta San Julián de Toledo en el Prognostici Futuri Secoli tiene una base muy importante en una visión escatológica. Es decir, prácticamente podríamos encontrar una luz a una visión antropológica integral a partir de una antropología de la resurrección. Llegamos así a algunas conclusiones. Dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, me parece que San Julián de Toledo es un autor relevante, ha tenido un influjo particular, como hemos visto, en el desarrollo de la escatología cristiana, y además es un autor que conviene leer con espíritu abierto, porque puede tener una especial actualidad. Sea porque el tema de la escatología es un tema particularmente importante al interno de la fe cristiana, el fin de toda la creación, el fin de toda la realidad, el fin del hombre, y a su vez nos hace presente de un modo sintético lo que es el pensamiento de la tradición, especialmente de los padres de la Iglesia, en relación con estos temas, que deben ser interpretados, pero al mismo tiempo deben ser acogidos con el espíritu con el que San Julián mismo los acogió, como autores que han dado una contribución particular para la comprensión del misterio cristiano. Dejo hasta aquí mi presentación, esperando que haya sido
de su